porque vamos a conversar con la diputada Alexandra Insaurralde, diputada del Partido Nacional. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Todo en orden. Bueno, Diputada, el próximo martes, 5 de septiembre, en el Palacio Legislativo, tú vas a estar al frente de un conversatorio denominado Prevención, un capítulo pendiente, consumo de cannabis en jóvenes. ¿Por dónde va a ir este conversatorio? ¿Cuál es la finalidad? En primer lugar, poner el tema en agenda, traer a personas que son expertos en la materia, como el doctor Rossi, es psiquiatra especialista en drogodependencias. Alejandro de Barbieri ha trabajado muchísimo en el contacto de psicólogo, y en lo que respecta a lo que son los vínculos, hijos, padres, ese aspecto vincular es muy importante en materia de consumo de drogas. También la doctora, Odela, que integra el programa de salud de la ANEP, y la doctora Quintana es el programa de adicciones del Ministerio de Salud Pública. Y a nosotros nos parece muy importante. Yo antes que diputada, antes que política, soy también madre y por lo tanto me preocupa. Me preocupa, lo percibo, lo converso también con pares de mis hijos. Y lo que advertí es la falta de conocimiento. Personalmente tengo una gran incertidumbre en materia de riesgos y de lo que significan los daños vinculados al consumo de las drogas. Esa percepción, ese conocimiento científico de cuáles son esos riesgos, creo que es importante conocerlos. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, para eso es el conversatorio. No tengo que reconocer que no los conozco en 100%. En primer lugar, no tengo no soy profesional en la materia, pero sí he escuchado, he leído esbozos vinculados a esos riesgos. Hay riesgos que afectan solo un porcentaje pequeño relativamente de jóvenes. Cuando hablamos de los más graves, ejemplo, episodios psicóticos o despertar una esquizofrenia que esté por allí y que la despierta. Que esté latente. Que esté latente, o afectar y generar un cáncer pulmonar o el sistema endocrino. Es decir, esos riesgos existen, esos daños existen. ¿Afectan a todos? No, afectan a un porcentaje. Ahora, hay otros daños que afectan, diríamos, a un 100% de los jóvenes que consumen. ¿Cómo cuáles? Esos daños que afectan la memoria, la concentración, la ubicación en el tiempo, en el espacio, y eso afecta al joven y al joven en su contexto. Ese joven va a un centro educativo, ese joven puede estar manejando, ese joven forma parte de un sistema educativo, afecta su rendimiento también. Entonces, hago un esbozo del tema, no lo profundizo porque sería irrespetuosa y sería, de mi parte, no corresponde, pero además es para eso el conversatorio, porque quiero escuchar a los que saben. Bien. Quiero escuchar yo también. Para meternos en tema, vamos a recrear la encuesta del día de hoy, a ver, Martina, si la podés poner, porque allí dice, ¿no? Le estamos preguntando a la gente, a 5 años del comienzo de la venta en farmacia de marihuana en farmacias, ¿debería haber una campaña masiva de prevención sobre el consumo de cannabis? Sí, ya es hora, opina un 45%. Ya se hizo, entiende, un 10%. Se minimizó el riesgo, el 21%, y dejen de asustar, 24%. Lo que acá decíamos es que si tuvieran razón los que opinan que ya se hizo una campaña, claramente no tuvo el efecto deseado o no es recordada. Ninguno de nosotros, por ejemplo, la recuerda. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿ha habido desde un lustro a esta parte una campaña de desestimulación para el no uso de marihuana o ha carecido, nunca llegó? Creo que el punto en esto está en que no existe acuerdo respecto a campañas sí, campañas no. Hay una posición que entiende que las campañas son para quienes se preocupan por el consumo de las drogas, pero no para los consumidores. Y quienes nos permitimos opinar desde nuestro propio criterio, que también quienes nos preocupamos por el consumo de las drogas, podemos incidir sobre aquellos que consumen. Puede ser un disparador de conversación a la interna de una familia. Entonces, de acuerdo, pero lo que no me queda claro, y por eso la pregunta es directa, ¿si ha habido o no ha habido? Yo no las he visto. Las he visto ahora, recientemente, las he visto.
he visto una campaña que no habla sobre los efectos. Claro. Habla más que nada, pone el acento en aquello que la Junta Nacional de Drogas entiende que es importante, que es el vínculo con la familia, en poder llegar a generar esos lazos de comunicación. El padre que no sabe cómo acercarse al hijo hasta que encuentra la oportunidad. Ahora, insisto, sobre qué daños hay. Sobre los riesgos de consumir sobre los cannabis. riesgos de consumir, sobre cuáles son los daños, sobre cómo se afecta a la salud. Sobre eso no hay conocimiento y creo que es importante ese conocimiento. Sin generar susto. De acuerdo. Porque por ahí el susto genera un efecto contrario en los adolescentes. Nosotros conversábamos recién y me interesa tu opinión. No solo tu opinión, porque de última es subjetiva y tú sos legisladora, no experta en el tema drogas, pero supongo que si has organizado este conversatorio has hablado con cada uno de los ponentes, ¿no? Discutíamos acá sobre si la marihuana es o no una puerta de entrada a drogas más duras. Hay quienes entienden que sí y quienes entienden que no. Quienes han fumado marihuana y no por eso han pasado drogas más duras. Hay quienes entienden, como Daniela, que ha estudiado el tema, que en todo caso la primera droga, que es una puerta de entrada al consumo de drogas, es el alcohol. Entonces, me interesa saber qué postura tienen los 4 disertantes del próximo martes respecto a si el cannabis es o no una potencial puerta de ingreso a drogas duras. Bueno, sobre eso no existe una uniformidad de criterios, no ponen el acento allí, porque no siempre el consumo de marihuana lleva al consumo de otras drogas más duras, lo que sí es, lo contrario sí se da. Muchas veces el consumo de drogas más duras comienza por allí, en el consumo de marihuana. También se discute qué es lo adictivo, es la sustancia, o lo que hace problemático el asunto es la vulnerabilidad del adolescente que tiene que recurrir para sentirse mejor, para experimentar. Es decir, todo tiene que ver también de qué estamos hablando, de lo que es el consumo experimental, el consumo frecuente o el consumo habitual. Entonces existe una muy baja percepción de riesgo en el consumo experimental, es decir, pruebo, o el consumo ocasional. Consideran que no hay riesgo. Sí aumenta la percepción de riesgo cuando ya el consumo habitual. Claro. Con el tabaco pasa... Eso lo hablábamos, ¿no? La frecuencia del consumo es fundamental. Una cosa es que sea un consumo social y otra cosa es el consumo problemático. Y cuando como pasa con el alcohol. Y cuando comienzan a consumir también es muy importante. Las edades. Las edades, porque cuando antes comienzan a consumir... Estamos en el entorno de 15 años. Claro. Quiere decir que hay que empezar a prevenir antes. Y al adolescente siempre hay que ayudarlo. Por supuesto. Y es una responsabilidad no solo del sistema educativo, sino que también es una responsabilidad de los padres, pero también tenemos que pensar que todas las encuestas de las que disponemos son sobre estudiantes de educación media. ¿Y qué pasa con los no escolarizados? ¿Y qué pasa con aquellos del sistema? Los que desertaron del sistema. ¿Y qué pasa con aquellos que sí tienen padres, pero padres ausentes? Claro. Y los que desertaron del sistema, te diría que están más en riesgo todavía, porque no tienen esa red de contención que es el sistema educativo. Si desertaron del sistema es porque están en la calle, probablemente. O porque fueron a trabajar. Pero si no están trabajando, si no están estudiando ni trabajando, esos están doblemente expuestos. ¿Antonio? Sí, recuerdo que el ministro Fernández Huidobro, en la época que era presidente Mujica, estableció 15 medidas y me acuerdo que la número 15 era justamente el tema de la marihuana. Sí. En aquel momento... Año 2012. Exactamente. Desde ese año, desde ese momento que comenzó este tema de liberalización, ¿cómo ha venido siendo? Sé que hay algunos estudios. ¿Cómo evolucionó el consumo con referencia a esta droga? Porque en aquel momento no se sabía. Algunos decían esto va a disparar. Creo que hay algunos estudios que dicen que no tanto. Pero hoy por hoy, ¿qué se puede decir? Bueno, lo que pasó, de acuerdo a cómo he visto yo esas gráficas, entre el 2011, saltamos del 2011 al 2014, entre el 2011 y el 2014, que es la fecha donde tú decís, comienza el tema a ponerse en agenda, después viene el proyecto de ley, después se aprueba, ahí hay un ascenso, hay un quiebre importante en el consumo de marihuana. 2014 se incrementa en el 2016 y de ahí en adelante tenemos una meseta, se estabiliza. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, del tabaco o el alcohol, tuvieron diferentes comportamientos. En esos mismos años, como aumenta el consumo de marihuana,
podrá tener que ver o no lo sé, Claro. pero disminuye el consumo de alcohol, pero hace una V el alcohol. Ajá. Disminuye y vuelve. En cambio, el tabaco sí se ha visto desplazado. En ese periodo disminuyó y se mantiene la meseta, pero abajo. ¿No? Entonces creo que eso también es importante. Ahora, mi perspectiva, vuelvo a lo mismo, subjetividad, es mi perspectiva. ¿La estabilidad es una buena noticia? ¿O debería serla volver a los niveles anteriores a que este tema está en debate? Porque la permisividad, el hecho de que se venden farmacias, el consumo de los padres frente a los hijos también, todo influye, porque se consume en espacios públicos, porque existe el 60% que considera que es una droga accesible. ¿No? Me parece maravilloso que estés con un proyecto que además veas de tratar de alguna manera poner en escena este tema con diferentes miradas de diferentes expertos, que lo trates de esa subjetividad y tu rol de madre, que me parece sumamente legítimo, y ver también las subjetividades de cómo se construye quien fuma o quien toma, por qué lo hace, ¿no? Esas condiciones de vida diferentes también, si lo hace en soledad, si lo hace para pasar una prueba, si lo hace para ser parte de un grupo, si lo hace porque quiere autodesafiarse de sus propios límites, en qué condiciones, cómo consigue, cómo es accesible, la percepción de saludable al venderse en farmacias también, y cómo puede afectar cuando un desarrollo físico y neurológico no está completo en adolescentes, ¿no? Entonces me parece que el tema desde esa perspectiva me parece que es saludable, y me parece que todas las campañas además que sean pensadas, ya hay una ley que está vigente y que esa ley también dice que tiene que haber campaña. Entonces me parece que haya una campaña que de alguna manera saque tabúes, miedos obtusos, pero que ponga en escena el tema con necesidad, me parece muy valorable. Es que de eso se trata, creo firmemente, actuar sin prejuicios, en primer lugar, con bases científicas, con datos científicos, y como tú decías, la ley deja por fuera a los adolescentes, salvo en el capítulo vinculado a la prevención. Los deja por fuera, la regulación no es para ellos. Pero además el desarrollo del cerebro, por lo que he leído de estas personas, va hasta los 25 años. Claro, es así. ¿Crees que ha cambiado la política en torno a la política de drogas, nacional de drogas, con el cambio de gobierno? ¿Ha habido un cambio de enfoque o se ha mantenido un mismo criterio en cuanto a la venta de drogas y producción por el Estado? En cuanto a la venta de drogas y producción por el Estado, eso no. Sí, es verdad que por la pandemia que se esperó a que se levantaran todas las restricciones de movilidad para poder mantener los mismos criterios de medición, para poder hacerlas comparables a las encuestas. O sea que por ese lado hubo continuidad. Entonces la encuesta, la última, la que sigue, es la del 2018, la del 2021, y después tenemos el informe 2022. Ustedes habrán visto, la Junta Nacional de Drogas no integra el panel que conformamos. Y es porque buscamos no una mirada autocomplaciente, sino que buscamos una mirada externa, objetiva, ¿no? Entonces, la que tenemos que tener todos, porque de lo contrario no mejoramos. Y creo que por más que la Junta Nacional de Drogas es el organismo rector, creo que está bueno animarse a escuchar. Bien. ¿Has hablado con alguno de los que van a disertar previamente respecto a por dónde van a ir? ¿Cuáles son sus lineamientos generales? Sí, en general, de acuerdo a su expertise, ¿no? El doctor Rossi va a hablar justamente de efectos, de daños y de su posición respecto a cómo tiene que ir la prevención, ¿no? De Barbieri apunta al vínculo con los padres, la permisividad, es decir, a no tener miedo, en lo que él lo solemos escuchar. La doctora Quintana va a ser muy enfática con los daños que se generan en los adolescentes, y Odela, por la ANEP, va a ser un paneo, porque nosotros hicimos un pedido de informes a la ANEP respecto a cómo, no lo tengo aún, ¿no? No han pero contestado. bueno, no, aún no, pero viene en camino, porque ya me avisaron que viene en proceso. Pero me parece bien importante, si tengo la ley y tengo un capítulo que establece que la ANEP tiene sus obligaciones, es muy importante conocer cómo se viene cumpliendo con esa inclusión de este tema a nivel
de las distintas disciplinas. ¿Tú entendés que es necesaria una campaña de prevención, de llamado a una campaña en los medios de comunicación? Y yo creo que sí, porque con el tabaco dio resultado. Pero Sí, con el tabaco cannabis se quiso Bueno, para es que atrás. ahí hay una política de supuesto. Estado, ¿no? Ahí Hubo el claramente gobierno una. quiso hacer un retroceso cuando hablaba de los empaquetados que no eran neutros, cuando habilitaba los cigarrillos electrónicos. Ahí hubo una política de gobierno que después de haber ganado el juicio a Philip Morris, se retrocede. Incluso más allá, el propio Lacalle Pou, recuerdan la frase, ¿no? Si me le va a pedir una fábrica de chicles Exacto, cuando estaba en pleno hubo tema ese. una suerte de marcha atrás. Sí. Dicen algunos que eso le costó el cargo a Daniel Salinas El internacional. en la OPS. Bueno, Entonces, bueno, nosotros creemos que sí. O sea, para mí hay. De cualquier forma, no lo sé. Creo que el doctor Rossi tiene un lineamiento bastante interesante, pero me interesa que ustedes lo puedan escuchar directamente a él, porque va a quedar en YouTube, en un canal de YouTube, No, y me parece... amén de están invitados, escucharlo por en YouTube, supuesto. lo podemos invitar a Rossi También. a que venga aquí a Buscador. Pero cómo no, supongo que sí, me parece bien interesante, porque no es campañas de cualquier forma. Es que en realidad que se hagan de una forma efectiva y con base científica. Pues una prevención no es solamente una acción. Si yo hago, pero no tengo mis acción aislada, resultados, Claro. necesito medir esos resultados. Bien, lo que decía Bambino más temprano, el hecho de que como el consumo es libre y no está penado, de repente él va con su nieto chico a la cancha de Liverpool y tiene que fumarse, valga la redundancia, como el de al lado está fumando Claro. y termina siendo fumador pasivo de A cannabis. veces tuvo una tribuna que Sí, el bueno. viento te viene y... Y puede llegar hasta 30 días la sustancia en el cuerpo, Por ¿no? eso. Y hasta se percibe en la orina de los niños. ¿Es algo que le preocupa Bueno, ahí está, ¿viste? a los Esas expertos? son cosas que... No es boba. ¿Es algo que le preocupa a los expertos? Sí, por lo menos con los que digo, estaba acá. Lo digo porque ahí no hay pena. Tanto el No. fumador de cannabis como el de tabaco te van a decir, estoy al aire libre, no estoy penado, no estoy obligado a... Pero y vos además te el das consumo de cuenta- cannabis pero es... te das cuenta de lo que acabas de mencionar que me parece un datazo. de la orina, 30 días. Que te permanece, en un niño te puede permanecer 30 ¿Pero días. estamos hablando de marihuana o estamos hablando de, No, de otras marihuana. drogas? Marihuana. Marihuana. Claro. Entonces, son cosas importantes a tener Absolutamente. ¿Qué presente. habría que hacer? Pero conocer. Está bien. Si no conocemos, Genial, por ahí primero conocer. la Pero este incorpora- país está sobrediagnosticado, tú lo sabes bien. Tú decías más temprano, bueno, ver qué dice la sociedad No, pero científica. te doy un ejemplo. ¿Cuál fue el disparador de este tema que se pone sobre la mesa, no? En la comisión que integro, comisión de deportes, de turismo, que integro deportes también, de turismo y un proyecto sobre turismo canábico, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, antes de avanzar, porque si uno lo toma Antes a la de seguir abriendo ligera, puertas. si uno toma a la ligera puede decir, bueno, que le aplique lo mismo a los turistas, ¿por qué no les va a aplicar la misma regulación? Pero antes de avanzar, veamos cómo estamos. ¿Hemos cumplido con la ley? ¿Hemos cumplido con la prevención? ¿Hay conocimiento? Porque el humo de marihuana es muy invasivo. Y además el consumo, a diferencia del consumo de alcohol, creo que sea algo más puntual, asociado a eventos, el consumo de marihuana es algo más social, más al aire libre, como tú decís. Entonces, si bien no quiero entrar en el tema específicamente de promover un país por consumo de marihuana, pero sí fue una oportunidad para hacer un parate y decir, bueno, ¿cómo estamos? Y creo que hay muchos debes en ese aspecto. Otra cosa, lo que decía Antonio, ¿no? La legalización de la marihuana se da en el contexto de una batería de medidas que anuncia el gobierno de Mujica con Fernández Huidobro al frente de defensa. Era parte de una estrategia para bajar los índices de delitos, para bajar la inseguridad. Con el tiempo, se ha confirmado que la venta de marihuana en farmacias bajó, le quitó, como decía Mujica, le quitó clientes al narcotráfico o, No. en definitiva, para lo que fue creado no se... No, para tuvo eso no. resultado. Ese fue uno de los argumentos, pero ese efecto no se dio. Sonaba una utopía, ¿no? Ese efecto no se dio. Es que el narcotráfico no trata de marihuana, el narcotráfico que se agarra De acuerdo, es de otra droga, pero no más olvidemos dura, que era el argumento Sí, del bueno. gobierno de entonces para decir, bueno, Empezar ¿por qué por se ahí. legaliza? Vamos a sacarle mercado a los Claro, narcos. ese fue uno de Vamos los a bajar argumentos. índices de Un delito. argumento poderoso. Un argumento poderoso, indudablemente, para la opinión Bueno, eso pública. si lo lográs. Si después se Si logra. no termina siendo un chasquibum. Bueno, pero de todas maneras, eso no se dio. Lo mismo que tampoco se retrajo el consumo de las otras drogas más fuertes. Porque tampoco pasó.
¿no? Y también no estigmatizar, porque hay un montón de personas que andan por la calle manejando, trabajando y todo empastilladas, con recetas verdes que tiene También. medio Uruguay, y están todos por ahí, nadie Psicofármacos, estigmatiza. sí, pero ahí nos vamos del tema. Bueno, digo, pues sigan siendo Otro todas día sustancias discutamos psicoactivas. psicofármacos. No, son sustancias psicoactivas Psicoactivas, todas. Y todas te establecen, te van al sistema nervioso central, todos te sacan de ambiente, todas te preparan para seguir adelante como puedas. Son todas de alguna manera que controlan tu Pero ¿y cómo haces subjetividad. para saber si Digo, el que se no, sube al para auto consumió o no, alguna pastillita para dormir? digo, O esa pero que pastilla está la lleno. necesita y la tiene que tomar y chau. Es que no dudo que lo necesite. Digo que tenemos una población grande que está todas con sustancias psicoactivas. No tengo dudas. Sí, los números lo firman. que pasa Pero es que ahí ya es uno, muy difícil de tampoco controlar. estigmatizar, ¿no? También no, hay por que- supuesto. Toma, hay que tener unos ¿Cómo cuidados. se trata de eso? Es un medicamento. Es lo que yo decía. Claro. No, al revés. Lejos de estigmatizar es empatizar, ¿no? Con aquellos que no tienen los resortes de información o las herramientas como para poder salir a la vida sin Te dije el que consumo de estoy drogas. totalmente de acuerdo con que se haga esto y que poner una campaña y el tema de adolescentes es Y así rapidito, fundamental. ¿hay algún aspecto desde el punto de vista social, o sea, de menores ingresos, de mayores ingresos con referencia al tema de la droga? ¿Consumen más los Si sectores? hay menos? mediciones, pregunta él. Sí. Por contexto socioeconómico no lo vi. Ajá. No lo vi yo. Sí vi diferencias Montevideo interior, mucho más en Montevideo que en el interior, mucho más y más mujeres que varones. Mira vos. Sí. Ajá. ¿Cuándo va a ser este conversatorio? Este martes 5 en la sala Acuña de Figueroa, Palacio Legislativo, 10:30 horas. Muy bien. ¿Para quién está dirigido? A todos. Nosotros hemos invitado a todos, a centros educativos, públicos, privados, jóvenes que conocemos, autoridades que por la temática puedan estar vinculadas. Nos interesa que puedan escucharlo. Me interesa a mí particularmente también escuchar lo que tienen para decir. Muy bien. Alexandra Insaurralde, diputada del Partido Nacional. Gracias por esta charla, No, Buscadores. gracias a ustedes por la oportunidad. A las órdenes.